Continuamos hablando de la economía argentina, de la famosa reactivación. Horacio Facio, economista y filósofo. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, muy bien. Ahí tenemos un disparador que es: basta con no intervenir en el tipo de cambio. ¿Puede haber alguna oferta y demanda que se neutralice en precios que convengan a la economía argentina? Bueno, basta con no intervenir o no, en la economía en general. Hasta ahora el gobierno manejó con resultados razonables el control de la inflación. Pero a medida que fue bajando la inflación, que de todas formas persiste, un 4 o 5% mensual de inflación, nivel al que hemos arribado. Algunos hablan de un amesetamiento a esos valores. Es todavía una inflación muy alta. Santiago, estamos hablando 60-70% anual, pero de todas maneras es un resultado razonable de los niveles que veníamos desde el inicio del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que se va controlando la inflación, empieza a haber preocupación en la sociedad, como es normal, por el nivel de actividad económica. No se ve que se despierte ni el consumo, ni la inversión, ni las exportaciones al nivel que se requieren. Claro, porque ahí te diría, podemos tildar el casillero de checklist: inflación controlado, aprobado, intentando bajar la inflación. Ahora, claro, cuando voy al consumo o a la actividad de las empresas y de las pymes, entro en otro mundo. ¿Es el mundo resultado de bajar la inflación, Horacio? Bueno, justamente a eso apuntaba. La inflación hay que repetirlo porque es un reconocimiento al gobierno, dado que la inflación no es solo un problema económico. La inflación es un cáncer social, es decir, eh, es transversal a todas las relaciones sociales en el ámbito comunitario. Pero la gente, todos, apenas se nos va el fantasma de los 2 dígitos mensuales altos, y con la historia que tenemos, inflacionaria, pensamos que bueno, ya está resuelto o casi resuelto. El tema es que la ideología del actual gobierno es tal que apunta a plantear que estando bajo control determinado escenario, por ejemplo, monetario, inflacionario razonable, la fuerza del cielo, diría este gobierno, o la fuerza del mercado, más concretamente, por sí solas van a solucionar la cuestión del aumento del consumo, de la inversión y las exportaciones. Y esto no es así en el mundo real. Esa es justamente la discusión que no está para algún sector del gobierno, pero es el problema que se está planteando porque a medida que vaya pasando las semanas o los meses y no se avisore una reactivación económica, la gente eso lo va a percibir claramente porque aparte de la recesión económica van a haber problemas posiblemente de desocupación y ahí realmente la sociedad o la comunidad puede empezar a preocuparse por otros problemas que no Claro. son la inflación. Horacio, ahí te lo pregunto porque vos lo planteabas como una gran enfermedad. Y yo siempre pensaba si la inflación es la rabia
que la contagian los perros. Vos tenés la posibilidad de vacunar a los perros, matarlos o pedirles que no muerdan. ¿Se puede lograr de esta manera? ¿Cuál es el método que está utilizando para eliminar la rabia, si tomamos la rabia como inflación, este gobierno? Bueno, ahí hay toda una serie de cuestiones técnicas muy sutiles, muy específicas a nivel de política monetaria, muy enmarañada porque el balance con el que se encontró realmente fue muy complicado, pero me gustaría insistir en el alcance del problema inflacionario, con un ejemplo, si me permitís, Santiago, muy simple. A nivel inflacionario, cuando la inflación alcanza niveles de 2 dígitos mensuales o un dígito alto mensual, en las empresas es más importante la gerencia financiera que la gerencia de producción. Con eso está todo dicho, porque si eso ocurre a nivel de las empresas, a nivel de los agentes económicos en general, vamos a estar más preocupados, aquellos que podemos tener una capacidad de ahorro, en preocuparnos por mantener el poder adquisitivo de nuestros ingresos y no generar actividades o nuevas compras o inversiones, sino Claro. mantener el poder adquisitivo. Eso ya es negocio en una economía inflacionaria. Ahí es donde vas históricamente al tipo de cambio. Por eso, cuando vos desconfías de la salida en la B, de la salida de la economía, decís, bueno, me cubro con dólares. Esto está mal desde lo filosófico, está mal que alguien que pueda ganar más como el campo no liquide, está mal que alguien que sienta que con dólares está cubierto no los compre, digo, y ahí volvemos a nuestros propios problemas generados por nosotros mismos. No, no, en absoluto. Es absolutamente comprensible que en una economía inflacionaria los agentes económicos apunten a mantener el poder adquisitivo de sus ingresos, actual o potencial, tal el ejemplo que vos mencionaste. Pero el problema más importante de la inflación es el otro gran sector mayoritario, lamentablemente en nuestro país, de ingresos fijos que no tiene ese problema de plantearse en qué invertir, en qué ahorrar, sino que realmente se enfrenta al nivel de precios de productos de consumo que no puede dejar de consumir, de comprar, porque son de subsistencia. Claro. De ahí que la inflación es un problema que al que más afecta es a los sectores de menores ingresos o de ingresos fijos, Claro. sobre todo en el caso actual de la política económica de esta administración, que apuntó a, de alguna manera, a congelar, a financiar la baja o la solución del problema inflacionario en base a mantener y reducir en términos reales los ingresos de las jubilaciones y de los sueldos e ingresos en el sector público Claro, y el congelamiento de las obras públicas, ¿no? sin duda. Horacio, vamos a seguir charlando. Te agradezco mucho por estar con nosotros en la tarde de Canal E. Gracias a vos, Santiago. Un gran abrazo, Horacio Facio, economista y filósofo, algo que también necesitamos para poder entender qué le pasa a la economía. A veces con la economía sola, con ser economista, no basta y hay que ser un poco filósofo para entender el comportamiento humano. Y claro, la economía es una ciencia social. Quédate que tenemos más información.